Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Este programa que dirige, que coordina nuestra excelente amiga Celeste Sáenz de Miera, y aquí en pantalla momentáneamente con ustedes, Juan Ramón Jiménez. Estamos analizando, hemos continuado una serie de pláticas, sobre todo aquí vía internet. Estamos analizando esos temas muy áridos y complejos que son los temas de la evasión y la elusión fiscal. Evasión es cuando definitivamente no se pagan los impuestos, se evaden. Y la elusión es cuando se pagan los impuestos, pero no se paga la cantidad que se debe de pagar de los mismos. Se lo dice alguien que estuvo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Coordinación Central de Operación Regional, bajo las órdenes del doctor en leyes Rubén Aguirre Pangborn. Estos temas los conocemos y por eso es que pretendemos que en este programa, en esta emisión, tengan ustedes un poco más de aproximación a los mismos. En un programa anterior hablábamos sobre los documentos filtrados en Panamá, que verdaderamente ha sido un escándalo internacional. Normalmente pues se le echa la culpa a los periodistas que filtraron la información, pero se trata de que la gente esté precisamente en esas jugadas y no se fije en los que evadieron los impuestos. O sea, los culpables son los que evadieron los impuestos, no los periodistas que filtraron la información. Entonces, en este caso vamos a hablar de los documentos o los Singapore Papers. Esto es, para muchos de nosotros, es verdaderamente nuevo. Nuevo en cierta forma. Sabemos que hay una cantidad enorme de paraísos fiscales, pero habíamos pensado que Singapur, por ser una isla con un alto desarrollo económico, con una prácticamente democracia, aunque tiene mucha influencia de China comunista, no dejaba de ser interesante el análisis que hiciéramos de Singapur. Ahí en Singapur, en alguna forma, el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hizo un acuerdo de doble tributación con esta isla de Singapur, que viene a ser un centro financiero y un offshore enorme, poderoso. No estamos hablando de Panamá, aquí estamos hablando otro de los temas más importantes, que es el de Singapur. Entonces, Francisco Gil Díaz es doctor en economía por la Universidad de Chicago. Aquí empezamos a hablar ya de los Chicago Boys. Su pupilo es Agustín Carstens, también doctor en economía por la Universidad de Chicago. Esa mancuerna de Gil Díaz con Carstens, para mi punto muy particular de vista, ha sido muy peligrosa para el país, porque el saqueo de los recursos, sobre todo de las grandes corporaciones mexicanas como Pemex, ha sido continuo. El hecho es que Gil Díaz pues, ha estado involucrado en los... miren, insisto en que salí de la Secretaría de Hacienda. Hacienda debe perseguir a los evasores fiscales. No les debe dar ninguna facilidad porque son dineros de la nación, deben entrar a las arcas públicas del país. Son dineros del país al final de cuentas. Por eso es la insistencia en tocar estos temas, son temas de dineros de la nación. Los mexicanos parece que no nos interesan los dineros de la nación, estamos interesados o nos tienen interesados en otros temas colaterales, pero no en estos. Entonces, Francisco Gil Díaz, insistimos, ha estado involucrado en muchos fraudes fiscales. El mayor de los fraudes fiscales en toda la historia de México se dio cuando se vendió Banamex a Citibank.
se dejaron de pagar de impuestos sobre la renta 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares se dejaron de pagar de ICR. Y luego se repitió el mismo esquema con la venta de Bancomer a BBA, al español BBA. Ahí fueron 1.500 millones de dólares. Entre 3.500 y 1.500 te sumen, son 5.000 millones de dólares que este personaje, Francisco Gil Díaz, permitió que se evadieran, que se eludieran, esta es la palabra correcta, que se eludieran, que no se pagaran, se pagara una X cantidad, pero no se pagó lo que se debería de pagar. El punto fino ahí es que el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, pues ahí tiene conflicto de interés porque él fue parte de aquella anterior elusión fiscal que se llamó la conexión entre WorldCom y Avantel. Había una correlación entre estas dos empresas, WorldCom y Avantel, y luego Banamex. Y me tengo que remontar, porque ahí es donde inicia todo esto de lo que estamos hablando. Me tengo que remontar a la gran crisis que sucedió después de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre del 2001. Posteriormente a los atentados, el 3 de diciembre del 2001, estalla la crisis más escandalosa que haya habido en la contabilidad nacional de las empresas, en la evasión de impuestos, etcétera, que fue la crisis de Enron. A partir de esta séptima corporación energética más grande de los Estados Unidos, sucedió lo que se llamó la contabilidad creativa de Enron. Esa contabilidad creativa que los mexicanos pues inmediatamente la adoptamos, se ve inmediatamente que la adoptamos en México y que no ha sido combatida hasta la fecha. Esta contabilidad creativa básicamente estaba soportada en varias operaciones. Por ejemplo, las opciones sobre acciones que cotizan en bolsa, stock options se llaman en inglés, stock options. Esto fue lo primero que hizo Francisco Gil Díaz. Hizo unos stock options que no estaban regulados, que no existían en México en esos años 2001, y los aplicó para Banamex, para que él dijo que los empleados de Banamex iban a recibir una especie de bono navideño por participar en este fraude, porque prácticamente es fraude porque no existían en el país, no estaban regulados, en este fraude entre Banamex, que todavía no se vendía a Citibank, entre Avantel, que era socia de WorldCom. WorldCom era el gigante, después de Enron, fue el gigante, fue la defraudación fiscal más grande que haya habido en los Estados Unidos. WorldCom luego hizo una serie de operativos en México. El alcalde de Nueva York, ahí ve donde entran los cruces y las incógnitas para muchos de nosotros que le damos seguimiento a estos temas. La incógnita es que el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en los atentados del 11 de septiembre del 2001, pues a la vez vino a ser, meses después, vino a ser el principal asesor de WorldCom. Y WorldCom se conectó en México con Avantel, insistimos, y luego Avantel pues viene a ser ahora lo que se conoce como Movistar. Hay unas relaciones ahí de Gil Díaz con todos estos grandes corporativos. Entonces, por eso se menciona a veces que hay una conexión entre los periodistas que filtran la información, en este caso el New York Times, y la continua rivalidad que hay entre los dos grandes corporativos que son Telmex y Movistar en México. Bueno, ahora entró el tercero que todavía se está consolidando, que es AT&T. Pero el hecho es, insistimos, esta defraudación fiscal. No perdamos el punto de vista central, que es defraudar a la hacienda de la nación, a la gran tesorería de México que tenemos de hace muchísimos años. Pero insistíamos, los stock options son parte de esa contabilidad creativa. Hay otro elemento más en la contabilidad creativa que son los llamados EBITDA en inglés, que vienen a ser los ingresos brutos antes de impuestos, depreciación y amortización.
ingresos brutos antes de impuestos sobre la renta, depreciación y amortización. Este es un elemento clave para entender la contabilidad tanto de las empresas públicas como de las privadas. En la Facultad de Contaduría, donde hemos estado dando clases por 20 años, insistimos en estos temas. Obviamente las autoridades pues les molesta de que el estudiantado empiece a entender parte de esta problemática de la, entre comillas, de la contabilidad creativa. Fíjense ustedes que de los años de las vacas gordas de Pemex, porque estamos en los años de las vacas flacas, en los años de las vacas gordas, que fue el 2002, después del 2001 vino un incremento constante en los precios del petróleo. En el 2002 hasta el 2012, 10 años de bonanza petrolera en el país. 10 años, amigos y amigas, 10 años. El EBITDA, los ingresos brutos de Pemex antes de impuestos sobre la renta, depreciación y amortización, en esos años eran de 150,000 millones de dólares. Sumaban todos los ingresos brutos de todas las corporaciones del país. O sea, todas ellas no llegaban a sumar lo que tenía Pemex de flujo de efectivo. Por eso es que es parte de esta problemática que estamos viviendo en estos momentos entre los Panama Papers y los Singapore Papers, estos recursos tan enormes que tuvo el país, que tuvo Pemex, en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón y al principio de la administración de Enrique Peña Nieto. Pero básicamente fueron los gobiernos panistas. Pero bueno, vamos a un primer corte comercial y estamos en pantalla Juan Ramón Jiménez en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, que dirige Celeste Sáenz de Miera. Continuamos en este programa del Club de Periodistas de México, Voces del Periodista, que dirige nuestra excelsa amiga Celeste Sáenz de Miera,
agradeciéndoles a los compañeros que nos apoyan aquí en pantalla, a Tere García y a todo el grupo que nos escuchan, que nos ven en este programa Voces del Periodista. Y Juan Ramón Jiménez aquí en pantalla. Pues estamos continuando hablando sobre estos Singapore Papers, pero hacíamos el antecedente histórico de la contabilidad creativa de Enron. Hablábamos sobre el flujo de efectivo, estos EBITDA que se conoce en inglés. Hablábamos también de estos stock options que los aplicó perfectamente Francisco Gil Díaz. Ahora hablaremos de las SPE o Special Purpose Entities o empresas para propósitos especiales, que también es parte de la contabilidad creativa de Enron. Y se ve que pues, los Chicago Boys son muy aplicados en México para hacer este tipo de negociaciones oscuras, cruces de documentos que no existen, etcétera, etcétera. La revista Proceso, como lo vimos hace rato en pantalla, fue la que en esta semana está sacando parte de estos documentos. Otra, ha habido ya información anterior, pero el hecho es que se había comentado que Francisco Gil Díaz ya estuvo investigado por la Procuraduría General de la Nación en el 2008, precisamente en un tráfico de influencias con evasión de impuestos. Fíjense, nada menos que el secretario de Hacienda, que inclusive es la cabeza de un grupo que se le ha llamado la Hermandad Itamita, la Hermandad de los egresados del ITAM, que están normalmente localizados en las tesorerías de los estados, del gobierno del DF, de las empresas paraestatales, etcétera. Es como una especie de hermandad, como Huesos y Calaveras allá en la Universidad de Yale, y acá pues tenemos el equivalente Totonaca de lo que es allá en Estados Unidos, Huesos y Calaveras. Entonces se dice, no se puede probar, se dice que Francisco Gil Díaz es la cabeza de este grupo, teniendo a dos grandes operadores de él, como han sido Pedro Aspe Armella, también secretario de Hacienda, y Agustín Carstens, también secretario de Hacienda, ahora encargado del Banco de México. El hecho es que esta contabilidad creativa de Enron nos ha hecho enorme daño al país y lo vamos a ver a continuación en este tipo de documento que les traje en PowerPoint. Pueden ver ustedes cómo se empezaron a abrir las coberturas petroleras. Las coberturas son precisamente, tratando de ejemplificar y simplificar este tema, es como cuando usted tiene un seguro automotriz. En este caso, si sucede un accidente, ya usted está cubierto. Pero en el caso del petróleo, pues se negocia a un X precio la cobertura. Si esa cobertura por un X tiempo también se ve que el precio del petróleo cae, bueno, se ejerce la cobertura, se paga una prima y el gobierno no sale perdiendo grandes cantidades, como si estuviera usted en el mercado líquido, en el mercado de cash. Para que me entienda, por ejemplo, se negociaron coberturas a $100 cuando el precio del petróleo estaba fuerte, $100, y ahora que se cayó a $30, $40 el barril, pues el gobierno de México ejerció sus coberturas, se protegió y se le pagó una enorme cantidad de dinero. No se ha sabido dónde se depositó eso porque por la Tesorería de la Nación no han entrado esos recursos. Vemos en pantalla que el genio, el pupilo de oro de Francisco Gil Díaz, pues ha sido Agustín Carstens. Agustín Carstens fue el que operó las coberturas petroleras. Ahí viene una serie de personajes, todos ellos, inclusive mi jefe en la Secretaría de Hacienda, Rubén Aguirre Pamburn, aparece también aquí en este tipo de negociaciones ocultas, porque lo hicimos en esa época en Hacienda, pero no sabíamos cuál era el destino final. Ahorita ya con el tiempo hemos analizado esto y sí, todos ellos estuvieron involucrados y están involucrados en lo que podríamos llamar un gran, gigantesco fraude a los dineros de Hacienda, a la Tesorería de la Nación y a Pemex, porque estos instrumentos, los Special Purpose Entities o empresas especializadas, fueron las que empezaron a nacer alrededor de las coberturas petroleras. Francisco Gil Díaz fue acusado por la Procuraduría General de la Nación
precisamente de lucrar con estas coberturas petroleras, con estos recursos petroleros. Él creó un fondo de inversión en Luxemburgo, que está en un ladito ahí de Bruselas, en Bélgica, que es la capital política de la Unión Europea, en Luxemburgo, que se llamaba Axis Capital Management. Es un fondo, un fideicomiso, en donde se le encontró que él había puesto de prestanombres en este fondo a su esposa, la bella Margarita White, que también apareció en pantalla hace algunos minutos, y a su hijo Gonzalo Gil White. Esto es importante porque ahora en los Singapore Papers aparece de nuevo el hijo de Francisco Gil Díaz, Gonzalo Gil White, y todo se está girando a que las coberturas siempre necesitaban una empresa que fuera responsable de manejar estas coberturas petroleras, y el gobierno no podía hacerlo directamente, y entonces empezaron a crear estas empresas para propósitos especiales, parte de la contabilidad creativa de Enron. Ahí en pantalla pues están todos los responsables. Si hubiera justicia fiscal en este país, por eso existe un tribunal fiscal, pero ¿quién se atreve a ir al tribunal fiscal? Se lo digo a alguien que estuvo en Hacienda. Es una pérdida de tiempo, de papeleo, y no nos hacen caso, prácticamente no nos hacen caso. Al ciudadano común y corriente no nos hacen caso. No le hacen caso ni a los que tienen grandes cantidades de dinero, porque así la gran burocracia, está establecida la gran burocracia en el país, de que no se castiguen estos enormes fraudes fiscales. Entonces, el punto es que empezaron a nacer una serie de empresas, y vean ustedes lo que tenemos en pantalla, a lo mejor no lo alcanzan ustedes a visualizar perfectamente bien. Lo voy a tratar de poner en mi página de internet personal para que los que lo quieran visualizar, analizar, lo puedan bajar de mi página web, que es las 3 www.yumca, M de Manuel, K de Kilo, A de Antonio, yumca.com. Yumca es una palabra maya que significa la casa del pueblo. Ahí voy a subir esto, voy a complementarlo con otros documentos sobre esto. Es enorme, es verdaderamente increíble que ustedes vean la cantidad de empresas, fideicomisos, sobre todo la cantidad de fideicomisos que se crearon en Luxemburgo. En Luxemburgo hay como 10 fideicomisos de Pemex, y que esos fideicomisos ahora se han ido diversificando hacia Singapur. Hay algunos cuantos que estuvieron en Holanda, estuvieron otros en Inglaterra, pero la gran cantidad de fideicomisos fuera de México, fuera de los Estados Unidos, Luxemburgo, pues es una especie de paraíso fiscal al interior de la Unión Europea. Así como Estados Unidos tiene paraísos fiscales, por eso una de las críticas que se hacía a los documentos de Panamá filtrados era que no había muchos norteamericanos, empresas norteamericanos mezclados en esto. Claro, porque pues ellos lo lavan el dinero, evaden los impuestos internamente en los Estados Unidos. Para eso existen paraísos fiscales internos, se llaman onshore, o sea, dentro del país. No necesitan salirse a los offshore, sino onshore. Tenemos el caso de Delaware, tenemos el caso de Nevada, tenemos el caso de Wyoming en los Estados Unidos, donde los corporativos de Estados Unidos pues van y de esa manera evaden o eluden el pago de impuestos. Aquí en México no lo tenemos afortunadamente, pero el hecho es que desafortunadamente nuestra gran empresa corporativa Pemex pues ha sido saqueada, como ustedes pueden ver en esta cantidad enorme de fideicomisos que se han creado. Básicamente se crearon en los gobiernos panistas, en los gobiernos en donde Francisco Gil Díaz estuvo a la cabeza de la Secretaría de Hacienda, y como insistimos, él fue especialista en defraudar al fisco. Siendo secretario de Hacienda, fue el especialista mayor que ha habido, el mayor sicario financiero
del país. O sea, a ningún secretario de Hacienda se le habían escapado 3.500 millones de dólares, o los 1.500 de Bancomer, o los 7.000 millones de dólares del Grupo Modelo. Aquí también es importante porque en el caso de los Panama Papers viene a salir ahorita el caso de Brasil, y aquí en México nosotros no nos fijamos, creemos que porque Dilma Rousseff fue una guerrillera y que puede tener razón o no. El hecho es Petrobras. El punto es el petróleo. El petróleo es donde están los grandes fraudes que están dando, no solamente en México, sino también en Brasil, en Petrobras. Y yo recuerdo, para finalizar este corte, el caso del Modelo. Muchos de mis alumnos y exalumnos y exalumnas de la UNAM fueron corridos vergonzosamente, humillantemente de Modelo. Eran ejecutivos de la cervecería Modelo, y cuando llegaron los brasileños los expulsaron, les quitaron todas las prestaciones que habían ganado en sus luchas internas en el gran corporativo Modelo que manejaba María Asunción Arambú Zavala, una mujer muy inteligente, muy bella y muy inteligente, pero pues esa inteligencia también nos hizo que nos defraudara al fisco mexicano pues una enorme cantidad de dinero. Estamos hablando 7.000 millones de dólares que dejó de pagar el grupo Cervecería Modelo, utilizando el esquema de Gil Díaz para que mediante operaciones en bolsa no se pagara el impuesto sobre la renta. Vamos a un segundo corte y continuamos aquí en pantalla. Juan Ramón Jiménez. Continuamos aquí en este subprograma preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta perfectamente para mi punto de vista Celeste Sainz de Miera, del Club de Periodistas de México, aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez, hablándolos de temas escabrosos, a lo mejor dormimos a la gente, pero son los temas áridos de los dineros públicos. Dicen que las batallas más difíciles se dan en los impuestos, y es cierto, es cierto.
lo vemos ahorita, lo estamos viviendo en el caso de los documentos de Panamá y en este caso de que estamos hablando de los documentos de Singapur, en donde sobre todo en este último, los documentos de Singapur, están mezclada toda la clase política fiscal central de Banco de México y de Pemex. O sea, el saqueo de Pemex es brutal. A tal grado que yo les recomiendo la revista Proceso de esta semana, porque viene con detenimiento mencionando los fideicomisos, las personas que están involucradas en este asunto. Yo recuerdo también que ahorita vuelve de nuevo a estar involucrado Emilio Lozoya Austin, el ex director, el reciente cesado director de Pemex. Se menciona ahí en este documento. Y no son filtraciones de periodistas, amigos. Estos son documentos que ha mostrado el ex director de la Auditoría Superior de la Federación. O sea, aquí no hay de que si dijo Soros o dijo Slim o dijo... No, aquí es el auditor superior de la Federación el que está mostrando o documentándole a la revista Proceso estos fideicomisos, en inglés trust, que hay a nivel de todos los paraísos fiscales, pero básicamente se centraban mucho en Luxemburgo y posteriormente se ha pasado a Singapur. Menciona en este documento, en esta investigación periodística, en esta entrevista que se le hace al ex auditor de la Auditoría Superior de la Federación, que Gil Díaz pues, ha sido la cabeza de todo este saqueo de Pemex. No solamente, insistíamos, era el caso de los stock options que hubo entre WorldCom, Avantel y vean ustedes aquí en pantalla la esposa de Gil Díaz, Margarita White, que toda ella también tiene una historia muy interesante. Ella, según lo que yo sé, es originaria de Laredo, Texas. Y allá en mi estado, en Coahuila, si ustedes cuadriculan mi estado, ustedes pueden ver el sureste, está dominado por la laguna, el el sureste está dominado por Saltillo, el suroeste por la laguna, el noreste por Monclova y Piedras Negras, y el noroeste no hay nadie, es una zona vacía. Esa zona vacía fue llenado por grandes intereses tejanos, ganaderos y mineros, entre ellas la familia White, de ahí viene Margarita White. Ella se ha especializado en temas de moda y cosas de ese tipo, una señora muy elegante. Por ahí tiene un libro que le hemos visto en Editorial Trillas. El hecho es que estuvo, no sé si directa o indirectamente, pero estuvo siempre embarrada por estos documentos que ha sacado la revista Proceso en Luxemburgo, siendo ella prestanombres de su marido, de Francisco Gil Díaz, y estando su hijo Gonzalo también. Pero ahora su hijo Gonzalo viene también a estar involucrado en los documentos de Singapur. Ahí también en los documentos de Singapur está involucrado Televisa. Televisa está bien embarrada en los movimientos entre Pemex, entre Hacienda y Televisa, el gran corporativo del país. Vienen muchos nombres como los de Cañedo White, que es pariente de ellos, de los mismos White. Cañedo White viene a ser primo de Gonzalo Gil White, y todos ellos están hay grandes funcionarios. Angoitia, que está mencionado en los papeles de Panamá, vuelve a estar mencionado en los documentos de Singapur. Entonces Angoitia también ha sido los financieros de Televisa, los que están moviendo grandes recursos. Están gentes muy ligadas a Pemex, como dijimos. Ahora está también otra empresa que salió originaria de Axis o Exis, Capital Management, que estaba en Luxemburgo. Salió otra empresa que se llamó Oro Negro, y Oro Negro de repente vino a ser una de las grandes intermediarias entre Singapur y Pemex.
Inclusive ahora en la administración de Lozoya Austin hubo una compra ahí media bastante rara de 10 plataformas petroleras que le compró Pemex a esta empresa Oro Negro, y Oro Negro tiene pues ahí a un personaje que también fue director general de Pemex, Ramírez Corzo, en la época de Vicente Fox, si no me equivoco. Entonces ahí hay muchos personajes ligados con Pemex, y veamos aquí en pantalla otro de los temas importantes para que vean que ahí se están documentando. Son los aumentos a la gasolina que ha habido por sexenio. Vean los 2 últimos sexenios panistas, cuánto le aumentaron a la gasolina. Esos aumentos de la gasolina, esos técnicamente se les conoce como netbacks en inglés. Esos son los que generaron enormes, gigantescas cantidades de dinero sucio porque se fue a lavar a paraísos fiscales por parte de los operadores de Pemex, dentro de Pemex, los directores generales de Pemex, estos operadores externos que crearon esta empresa que se llama Oro Negro, y esta empresa creada en Luxemburgo, Axis Capital Management. Entonces, el hecho es que hay una enorme, gigantesca saqueo de los dineros de Pemex. Insistíamos a ustedes que al principio del programa que los ingresos brutos de Pemex al iniciar los gobiernos panistas pues prácticamente se fueron en 10 años fueron la suma de lo que es ahora el Producto Interno Bruto de México. Fueron $1,5 trillón de dólares, $1,5 trillón que saquearon de Pemex. Esos dineros nunca entraron a la economía real. Ojalá hubieran entrado a la economía real y ahí hubieran sido una cosa verdaderamente importante. Ahí veíamos en pantalla de que no se construyó ninguna refinería. En la época del panismo no se construyó ninguna refinería. Entonces el hecho es que el punto es que el valor agregado que se le da al petróleo, los netbacks, pues no se quedaron en México. México siguió como siempre vendiendo materia prima, siguió exportando crudo y eso nos generó una gran cantidad de dinero, pero no le dimos la segunda oportunidad al país, que es el valor agregado, la primera refinación y la segunda refinación. Por ejemplo, si ustedes, para que me entiendan, si en esos años el precio del petróleo estuvo en $100 el barril, ya en la refinación el barril de petróleo valía $1,500. O sea, de $100 pasamos a $1,500. Ese valor agregado, ¿quién se lo quedó? Pues prácticamente se lo quedó los 2 grupos grandes que se han quedado con la refinación de Pemex. El grupo Shell, Royal Dutch Shell, es una empresa anglo-holandesa, y el grupo Valero, muy cercano a los intereses de los Bush. Pero seguimos. Bueno, estábamos ahorita hablando sobre este tema de la refinación, que es el valor agregado. Entonces, en el valor agregado, México perdió la oportunidad de crear una riqueza enorme y bien distribuida para el país debido a estos malos gobiernos panistas en este momento, que fueron los que no supieron utilizar, más bien sí lo supieron utilizar, pero para sus propios intereses y no para los intereses de la nación, y que no nos vengan ahora con que son verdaderamente demócratas. Aquí en pantalla vemos este gigantesco barco, gigantesco porque es el barco más grande del mundo, es el señor de los mares. Este estuvo anclado enfrente de las costas de Coatzacoalcos en Veracruz. Y ahora se dice, porque no tenemos los recursos, la universidad no nos da recursos para nada, al contrario nos quita y nos quita y nos quita. O sea, nosotros debemos tener unidades de inteligencia fuertes en la Universidad de México o en otros lugares que fueran inclusive ciudadanizados, pero este barco enorme se dice que está ahora en los fiordos, en las costas de Noruega, y ahí se utiliza como bodega del petróleo mexicano que de una manera fantasmagórica, porque los mexicanos somos muy creativos, somos magos de esa zona veracruzana, ahí
de los famosos chamanes mexicanos, pues desaparecemos el petróleo. ¿Cómo lo desaparecemos? Millonadas, barcos completos llenos de petróleo que se desaparecen, se van a operaciones fantasmas, así como la estamos viendo a Luxemburgo, a Singapur, pero realmente es robo descarado del petróleo en México, que se va a estos mercados, al mercado spot de Rotterdam en Holanda, o al mercado spot también de Singapur. Y ahora estos dineros, que son muy difíciles de seguir la ruta de esos dineros, se van a Singapur y agarran el circuito Dragón. El circuito Dragón ahorita es el circuito más caliente que hay en el mundo, que está formado por Singapur, Hong Kong, Shanghai, Macao, Tokio y Sydney en Australia, y regresan los dineros ya lavados a Inglaterra. Vean ustedes ese famoso circuito Dragón, donde ahí se pierde la ruta y tiene uno que andar como espía de las películas de James Bond, siguiendo la ruta del dinero, en este caso el dinero nuestro, el dinero de Pemex. Pero vamos a un tercer corte comercial. Aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez, en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, que dirige nuestra excelsa amiga Celeste Sáenz de Miera. Pues continuamos con ustedes aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa de Celeste Sáenz de Miera. Y hablándoles, tratando de aprovechar el tiempo, esto se va muy rápido, la televisión es mucho más rápida que la radio, y estamos hablando sobre los documentos de Singapur y estos escandalosos, porque son verdaderamente escandalosos, fraudes a la nación, y los fraudes a la nación no prescriben. Es mentira que prescriban, los fraudes a la nación no prescriben, y más porque son dineros nuestros, dineros de México, y en este mes de abril que todos tenemos que pagar impuestos, pues resulta que los que hemos tenido de secretarios de Hacienda pues han sido los mayores defraudadores del fisco.
En lugar de proteger los dineros de la nación, se han dedicado a saquear a la nación. Entonces, por eso es la crítica dura que hacemos y tenemos que basarnos en documentos, y por eso decimos ahora que aplaudimos que una revista como Proceso haya sacado a la luz pública esta información que ya se sabía por otros lados, pero que hay que darle siempre el contexto. La realidad de las cosas es que son dineros nuestros, son dineros de la nación, y por lo tanto pues tenemos que presionar de que esos dineros pues regresen de alguna forma, o sean castigados los personajes que han estado involucrados en todos estos ilícitos. Muchas veces ellos dicen, bueno, pues pagamos la multa y regresamos. No, sabemos los que estuvimos en Hacienda que hay castigo, y el castigo son 10 años de cárcel, simple y sencillamente por un crimen de Estado, porque es un crimen de Estado, evadir el pago de impuestos. Es cárcel de inmediato, no es que yo pague, que yo tenga que pagar, no. Es como si voy ahorita a Hacienda y te digo, oye, fíjate que dejé de pagarte tal, ¿qué tal si te lo pago luego en el mes de mayo, no? Hacienda te va a decir, pues no, ahorita te mando una auditoría y te mando un embargo. Y ahí empiezan verdaderamente a presionar a Hacienda. Pero presiona, insistimos, siempre al contribuyente cautivo, al pequeño contribuyente, al pequeño empresario, al que se deja prácticamente, y son la gran mayoría porque no conoce, se asusta de estos temas. Llega un embargo, un requerimiento de Hacienda y bueno, pues se asusta medio mundo. ¿Y por qué no se asustan los grandes de los que estamos hablando? Porque están protegidos por el mismo sistema. O sea, el propio sistema los está protegiendo para que si cae uno de ellos, pues digan que no, que fue culpa de este profesor de la UNAM, o fue culpa de los periodistas que sacaron esta información, no, es culpa de Carlos Eldim, no, claro, o sea, siempre el otro lado de la moneda es el culpable, y no son los culpables los que verdaderamente están defraudando a la nación. Por eso es la importancia de estar centrado en el contexto de que no debemos de permitir que estos hechos sucedan y queden impunes y sin castigo, prácticamente, porque ahora resulta que los mayores saqueadores del país pues son los secretarios de Hacienda, es el propio Banco de México. Se dijo mucho y se ha insistido mucho por la Auditoría Superior de la Federación, no por este profesor universitario, por la Auditoría Superior de la Federación se ha insistido mucho de que en el Banco de México faltan 100 toneladas de oro, y que esas 100 toneladas de oro se extraviaron, entre comillas, en los mercados financieros del oro en Europa, y que probablemente estén dentro de las 4.000 toneladas de oro que tiene China Popular a través de Singapur de nuevo. ¿Por qué? Porque Carsten estuvo mezclado en estos asuntos de las coberturas petroleras. Carsten es parte de estos genios malévolos que tenemos en el país, que trayendo sus prestigiados doctorados en economía en la Universidad de Chicago, pues prácticamente se han convertido en unos macrosicarios de las finanzas del país. Entonces, este caso de los documentos de Singapur nos da idea, insistimos, de la velocidad y de lo difícil que es darle seguimiento a los dineros sucios y limpios que se mueven en el circuito llamado Dragón, que, pues insistimos, Dragón porque es la gran potencia china, y empieza en Singapur, que es parte de la comunidad china, es muy poderosa en Singapur, luego pasa a Hong Kong, que también es de gran poderío chino, aunque los británicos ahí juegan el papel financiero. Luego se mueve hacia Shanghái, que es el centro financiero de la nueva China. Se pasa a Macao, que es prácticamente Las Vegas de China. Macao son todos los grandes casinos. Luego se brinca hacia Tokio, en Japón, y luego termina en Sydney, Australia, y de ahí se pueden mover los recursos rápidamente, porque esto es cuestión de minutos, de horas. En un teclado de máquina se mueven estos recursos, a como se va moviendo la Tierra, se van moviendo estos recursos a otros circuitos. El circuito Dragón es donde inicia al día todas las operaciones financieras del oro, de la plata, del petróleo, etcétera, y luego se pasa al otro circuito, el gran circuito que es Europa, y después termina en el gran circuito que es Estados Unidos. Entonces son los tres grandes circuitos monstruosos que tenemos en el mundo actual,
que hay que seguirle la pista. Es muy difícil estar despierto, hay que tener 3 o 4 horas de descanso, tomar un buen café a esas horas, no un mal café como normalmente se hace con agua común y corriente y te duele el estómago, te duele la cabeza, pero aquí hay que saber eso, seguir los circuitos del dinero, la ruta del dinero. Y esa ruta, insistimos, empieza en Hong Kong, en Singapur y termina en la gran bolsa de Chicago. Todos los días hay unas horas entre donde termina Chicago y vuelve a empezar el circuito Dragón, que es lo que utilizan los corredores de bolsa, los brokers, los analistas para analizar qué sucedió. Pero el hecho es que para nosotros acá en México no tenemos en las universidades estos grupos de inteligencia financiera y mucho menos contrainteligencia financiera. Saber cómo combatir estos ilícitos para beneficio de la nación, no para beneficio de pequeños o grandes corporativos, o mucho menos para beneficio de estos grandes macro sicarios de los que hemos estado hablando. El punto central a lo que queremos concluir el día de hoy es que tenemos que tener un sistema de anticorrupción, pero no solamente en el manejo de la administración pública federal, sino anticorrupción en los sectores financieros. O sea, ahí es donde se necesita, porque miren ustedes, si nosotros sacamos el dinero, si nosotros sacáramos $1 millón ilícitamente de México, lo ponemos en el circuito Dragón, el llamado apalancamiento, leverage, es de 100 a 1, inclusive en Macao llega a 1000 a 1. O sea, esos $100 millones, multiplíquelos por 1000 y eso es lo que se mueve en el circuito Dragón. O sea, hay grandes apalancamientos, un leverage se llama en inglés, sobre esto. Y bueno, para entender los grandes y las pequeñas empresas que se mueven ahí, desde banqueros, financieros, especuladores, y de todo tipo hay en estos grandes circuitos, y qué lástima que en nuestro país toda la gran sociedad, el 99.9, no es como en Estados Unidos se dice ya, el 99.9 de la sociedad está totalmente manejado por el 1%. No, aquí en México el 99.9 de la población en México no entiende de finanzas, no entiende de circuitos financieros, no entiende del saqueo de los dineros de la nación. Esa es nuestra gran problemática que tenemos en el país. Una clase totalmente ignorante en estos temas. Y los pocos que nos hemos dedicado a analizar, pues prácticamente nos bloquean por todos lados. Terminamos esta parte con esta cuestión histórica, en donde el petróleo es nuestro. Desde 1938, en esta lámina pueden ver cómo la gente del pueblo fue a vender sus gallinas, entregó sus pocos recursos para que Pemex fuera una gran empresa de la nación. Y esta gran empresa de la nación se la han quedado los gobiernos sucesorios. Todos los gobiernos han sabido sacar recursos de esto, y ahora sucede que en los tiempos actuales el gran corporativo, que es la columna vertebral de este país, que es el petróleo y Pemex, pues prácticamente no lo quieren hacer papilla, como se dice coloquialmente, para acabar prácticamente haciendo de México una gran colonia norteamericana, británica, China o lo que fuera. No, México es un país poderoso, tiene muchos recursos bióticos, tiene muchos recursos minerales, tiene recursos hasta del Popocatépetl, que en estos días ha estado enojado, y coloquialmente decían los caricaturistas que había que entregar un diputado al Popocatépetl todos los días para que se calmara y ya no se enojara tanto, porque de repente prácticamente llenó de ceniza la ciudad de Puebla. Y cuidado que puede hacerlo lo mismo con la Ciudad de México si los vientos cambian. Espero que no cambien los vientos de esta propuesta que les hacemos, de que es necesario tener centros de inteligencia popular, si no es que no lo aceptan las universidades, si las públicas no lo aceptan, mucho menos las privadas. Entonces tenemos que buscar la forma de encontrar unos centros de inteligencia popular para estarle dando seguimiento a los dineros de la nación, estos dineros que verdaderamente
Parecería que nosotros estamos en jauja porque tenemos una clase política que nos llena de spot la radio y la televisión diciéndonos que hay que votar y que votar y votar. ¿Votar por quiénes? O sea, verdaderamente no hay unas opciones muy sólidas para que el pueblo de México esté ilustrado. Pero bueno, esa es la propuesta que hacemos, al menos, de que ojalá estos programas llamen a la reflexión de que es necesario ya ponerle más atención a los dineros de la nación, si no nos están empobreciendo brutalmente a nuestro México querido. Amigos, se nos acabó el tiempo, lástima, porque insistimos, estos temas nos dan para más. Aquí en pantalla estuvo Juan Ramón Jiménez en su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, y cualquier cosa que quieran mandar a mi correo personal, pueden hacerlo a coahuiltejas@gmail.com, Coahuil, Texas con J, porque fue un estado de la República, Coahuila y Texas, Coahuil, Texas, todo junto, @gmail.com. Y gracias por estar en esta sintonía. Gracias a Tere García, a todos los compañeros en cabina que hacen posible un programa tan bonito, tan excelente como es Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, de nuestra querida amiga Celeste Sainz de Miera. Nos veremos en próximos programas. Gracias por su atención y que la pasen muy bien.